Amigos, bienvenidos a Sábados con Ava. Yo soy Juan Baldomero Luna Vázquez y desde la ciudad de las montañas los saludo a todo el mundo y más allá. ¿Por qué? Porque esto es Sábados de Metafísica. La metafísica es la ciencia espiritual que estudia todo lo que está más allá de lo físico. Entonces, estudia el más allá. Bien, este sábado 14 de julio de 2018, pues vengo aquí a platicar con ustedes con mucho gusto, con mucho entusiasmo, ¿verdad? Mucha felicidad. Voy a hablar ahora del campo unificado. Ayer fuimos, mi esposa y yo, a ver la película de La avispa y el hombre hormiga, algo así, ¿verdad? Y entonces ya están tomando, pues el cine está tomando muy en serio la cuestión cuántica, y entonces ahí habla de personas, ¿verdad?, que como tú y como yo pueden entrar a ese campo cuántico, ¿verdad?, y manejan una serie de dimensiones y de situaciones, ¿verdad?, que pues precisamente los metafísicos entendemos y comprendemos esos cambios y situaciones, esos mundos también, ¿verdad? Por eso pues hoy quiero hablar de ese campo unificado, pero también estamos ahorita en lo que es el curso de energía cósmica, ¿verdad? Estamos viendo precisamente lo que es este campo de energía cósmica donde se da la manifestación de todo lo que es el cosmos, de todo lo que son sistemas, planetas, agua, tierra, fuego, todas las cosas que Papá Dios ha creado, ¿verdad? Y que precisamente genera un campo, ¿verdad?, donde va a colocar todas esas cosas, ¿verdad? Un espacio, ¿verdad? Y posteriormente, pues ya darse la manifestación en un espacio-tiempo, ¿verdad? Pero básicamente, pues como mencionaba ahí en la película, pues originalmente es un campo unificado donde se da todo y donde está todo y se manifiesta todo, ¿verdad? Entonces, volviendo a lo que les decía de la clase, estamos viendo lo que es el campo unificado, cómo se crea ese campo primero, ¿verdad?, en base a lo que son los átomos, ¿verdad? Los átomos pues tienen en su constitución, tienen un núcleo, ¿verdad?, donde está un protón y un neutrón, pero en la capa externa donde está girando un electrón, ¿verdad? Entonces, el átomo así representado, pues es lo que nos legó el científico Niels Bohr en aquellos tiempos, ¿verdad?, donde él soñó esa idea, esa concepción, ¿verdad?, y luego la pasó al mundo científico y lo adoptaron, ¿verdad? Entonces, el átomo no es más que un núcleo, ¿verdad?, con un protón, un neutrón, como les dije, y alrededor de ese núcleo está girando un electrón. Pero ahí podemos ver o reconocer dos energías, ¿verdad? Una, pues el electrón está girando, ¿verdad? Si no fuera más que esa energía, ¿verdad?, pues caería el electrón en el núcleo, pero entonces hay otra fuerza que lo mantiene en la órbita. Entonces nos damos cuenta que en el átomo existen dos energías, ¿verdad? Una energía de atracción, ¿verdad?, que atrae el electrón hacia el centro o hacia el núcleo, y una energía de repulsión que hace que el electrón se mantenga a una distancia del núcleo y no caiga nunca en el núcleo, ¿verdad? Entonces nos damos cuenta que hay una energía de contracción y una energía de repulsión, o si quieren oírlo, una energía que va a la unidad y una energía que va a la diversidad. Entonces ahí podemos apreciar entonces una contracción y una expansión. Entonces la contracción va hacia la unidad, ¿verdad? La unidad que sería la luz, y el otro a la diversidad, que sería en este caso lo que es la manifestación como materia. Entonces, ese átomo al estar actuando así, ¿verdad?, entonces puede apreciarse una energía activa, ¿verdad?,
una pasiva y una neutra. Entonces, la activa sería lo que es el núcleo, la pasiva sería el electrón y la neutra sería lo que es el campo, ¿verdad? Lo que está entre ellos, o lo que llamamos también el vacío cuántico. Bien, bueno, pues entonces esa es la representación de un campo. Y en las clases que tenemos de energía cósmica nos damos cuenta, ¿verdad?, que esas tres energías, llamémosle A, B, C, ¿verdad?, están intercambiando o progresivamente, ¿verdad? A, B, C, B, C, A, C, A, B, así, y nos da 7 energías secundarias. Entonces, de esas 3 energías primigenias que están en el átomo, se obtienen 7 energías secundarias, y entonces esas están girando y generan lo que es el campo, ¿verdad? Entonces vamos a ver qué es el campo, ¿verdad?, y cuál es su finalidad. Entonces dice: en la actualidad, la ciencia médica ha avanzado grandemente y se ha estudiado el cuerpo físico del hombre y de la mujer hasta el más mínimo detalle. Podemos llegar a una conclusión válida. Si el cuerpo físico de todo hombre y mujer, en toda su ordenada complejidad, puede salir de un número infinitesimal, la estructura psicobiológica y psicológica del hombre se convierte en una parte del campo electromagnético de la Tierra. Al inhalar su primer aliento, el bebé, el organismo recién nacido recibe una carga del campo, un núcleo psicológico, alma, imagen de la personalidad, que desarrollará a lo largo de su vida física en este mundo, pues todos los seres humanos y todos los demás sistemas vivientes en realidad forman parte de un campo de energía unificado. Y es cierto, todos nosotros, ¿verdad?, como seres humanos, también todo lo que es mineral, vegetal, animal, humano, ¿verdad?, todos estamos dentro de ese campo, y ese campo nos mantiene así como estamos, ¿verdad?, y nos da vida hasta que llegue el término de estar aquí, y seguimos viviendo, pero en otras dimensiones, nada más, ¿verdad? Entonces, pues ya ha avanzado la ciencia bastante, donde se dan cuenta de todo esto. Incluso Einstein, ¿verdad?, ya para morir, buscaba establecer ese campo unificado, ¿verdad?, mediante sus fórmulas, pero no lo encontró, no lo determinó. Muy bien, entonces continuemos con esto. Dice: ¿cuál es su finalidad? O sea, la finalidad del campo unificado. Dice: estamos viviendo dentro de un campo de energía que rodea y envuelve la Tierra, como un halo invisible, atravesado por cargas eléctricas, de modo que ese campo misterioso no se limita a suministrarnos el aire que respiramos, hace mucho, mucho más. En esta energía cargamos las baterías de nuestros nervios y fibras para poder funcionar perfectamente en nuestra esfera normal terrestre. Esa es la función del campo, como les decía, nos da y nos recarga. ¿Por qué? Porque tenemos un sistema físico, que es el cuerpo físico, tenemos un sistema biológico, que son las glándulas endócrinas, que precisamente son las encargadas de tomar toda esa energía de ese campo de energía, ¿verdad?, tomar lo necesario para transformarlo en materia física que miramos como nuestro cuerpo, nuestra carne, nuestros huesos y sangre, ¿verdad? Y un sistema psíquico, que es el sistema alma-ego o alma-personalidad, ¿verdad? Y ese sistema psíquico está aterrizado o se maneja a través de lo que es el cerebro, cerebelo, tálamo, hipotálamo, hipófisis, pineal y médula espinal, y luego todo el sistema, vamos a decir, nervioso central periférico, y todo el sistema nervioso vegetativo. Entonces podemos apreciar que somos eléctricos, somos electricidad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ese cerebro funciona con carga eléctrica. Todo lo que es cerebro, cerebelo, tálamo, hipotálamo, las glándulas, todo se maneja a través del sistema nervioso, y el sistema nervioso pues es un sistema eléctrico que maneja electricidad, ¿verdad? Entonces somos seres
de los seres eléctricos, ¿verdad? Bien, continuando con esto, nos dice, ¿estamos totalmente unificados con toda la creación? Se hace la pregunta, ¿verdad? Y realmente, pues es lo que, como les decía, el Einstein en su tiempo, ¿verdad?, buscó también establecer fórmulas para manejar el campo unificado, pero lo manejamos todos los días, cada instante de nuestra vida estamos manejando ese campo, ¿verdad? Entonces dice, estamos totalmente unificados con toda la creación. Dice, todo lo que nazca en un instante de tiempo tiene las características este instante de tiempo. O sea, en ese instante existe una serie de confluencias de energías, ¿verdad? Y nace la persona y esa configuración de la energía, pues toma un cuerpo físico y después una personalidad y después una etiqueta física, ¿verdad? Por ejemplo, yo soy Juan Baldomero Luna Vázquez, un hombre mayor de 76 años, ¿verdad? Entonces, es una etiqueta. Y luego dice, al convertirse en ese punto espacio-tiempo, ¿verdad? Es algo muy determinante, ¿verdad? Cada uno de nosotros pues somos un punto en el espacio-tiempo o un punto en ese campo unificado, ¿verdad? Vamos a continuar con esto. Dice, la naturaleza no sabe nada del espacio y el tiempo por separado, ya que solo se ocupa de la continuidad cuatridimensional en la que el espacio y el tiempo están íntimamente ligados o unidos en forma inseparable en un producto que podemos llamar espacio-tiempo. Y es cierto, ¿cuáles son las condiciones para que la manifestación o materialización de este cuerpo físico y de este mundo? Pues tiene que establecerse un espacio-tiempo. Así como Papá Dios, para establecer la creación, también generó un espacio primero y luego ya nos dio el sol, la luna, y dice ahí bien claro en Génesis, para el tiempo, para la secuencia. Entonces estamos viendo, ¿verdad?, que somos seres que tenemos una simultaneidad y tenemos una secuencialidad. Entonces, simultaneidad es espacio y secuencialidad es tiempo, ¿verdad? Por eso generamos todo esto que llamamos día, noche, oscuridad, luz, hombre, mujer, todo eso se va generando en base a ese espacio-tiempo. Y luego nos dice, así cuando retratamos nuestros espectáculos humanos, mundo físico, vemos que un acontecimiento no se produce en un punto de espacio y en un instante de tiempo, sino que más bien existe en un punto, ¿verdad?, y en un instante de tiempo, o sea, de la continuidad. Este punto que identifica tanto el tiempo como el lugar del suceso, espacio de representación y nada más. Y entonces, como se ha determinado y hemos encontrado, ¿verdad?, los científicos y también los metafísicos, ¿verdad?, que todo esto nada más es una representación. O sea, ¿qué es una representación? Pues es algo como un entramado, como un teatro, como una obra de teatro, ¿verdad?, donde se presenta algo, se manifiesta algo. Bueno, pues aquí es lo mismo. Este espacio-tiempo sería como ese entramado, como ese puesta en escena, vamos a decir, de algo que está dentro de nosotros y lo estamos viendo afuera como una representación en el espacio-tiempo. Ese es realmente lo que hacemos todos los días, ¿verdad?, cuando abrimos los ojos y aparece este mundo físico material. Bien, dice, vamos a explicar en qué consiste el campo unificado. Dice, una cosa parece cierta, que las investigaciones que han llevado a cabo la ciencia médica y en la naturaleza de la electricidad y la estructura de la materia están haciendo que seamos más conscientes eléctricamente como energía que somos, y a su vez explica nuestra verdadera conciencia en términos de electricidad, energía vibratoria. Así, si el cuerpo físico es todo una ordenada complejidad
surge de un núcleo o punto infinitesimal pequeño, unión del óvulo femenino y el espermatozoide masculino, formado en el momento de la concepción humana. Así también todo se inicia en el campo unificado. Vamos a ver. En el campo unificado. Bien, entonces vamos a ver lo que es el campo unificado. Y pues se representa como una gran esfera, ¿verdad? En el centro está un punto infinitesimal que está vibrando y ese campo se llena de energía vibratoria, ¿verdad? Entonces tenemos que existe energía electromagnética o materia radiante neutra, que son radiaciones en diferentes frecuencias de onda y longitud de onda, ¿verdad? Y todo encerrado, ¿verdad? En una burbuja, si quieren oírlo. Espacio es un campo de campos o mar potencial, energía negativa, pasiva, y en el centro está ese punto infinitesimal que está vibrando y que se llama matriz de mutuas dependencias, fuente universal de energía o centro de gravedad absoluta o isla nuclear de luz, energía positiva activa. Y es cierto, ese punto está vibrando y ese punto genera esas radiaciones que llenan todo el campo, ¿verdad? Pero el campo está delimitado por ese espacio. Bien, entonces dice, la matriz de mutuas dependencias, o sea, el punto central que genera la vibración, dice, el arquetipo es la profundidad última, única, indivisible, es pura potencialidad. ¿Qué quiere decir eso? Es pura potencia, es pura idea, es un concepto ideal, ¿verdad? O arquetipo, como dice aquí. Dice, es un gran campo de energía que podemos ver como campo eléctrico, campo magnético, campo electrostático, campo de fuerzas. Y es cierto, es un campo, ¿verdad?, que al generar esa electricidad, pues se genera un campo electromagnético, o sea, electricidad, magnetismo, ¿verdad? Electrostático también. Y como dice, es un campo de fuerzas. Bien, incluso cada uno de nosotros pues es un campo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenemos un cuerpo físico, como les dije, tenemos un sistema biológico, una aura, ¿verdad? Que estamos en contacto con ese campo y estamos imbuidos en ese campo también y penetrados y compenetrados por ese campo también. Incluso, como les decía ahorita, somos electricidad pura. Entonces, siguiendo con esto, dice, un campo es un lugar de potencialidades, o sea, todo está ahí en potencia, no hay nada manifiesto, es todo ideal, ¿verdad? Dice, en el cual no pasa nada, o sea, no se altera nada, está en total equilibrio, no manifiesta nada. O puede decirse, es la nada. Y luego dice, mientras no se altere el mismo, o sea, mientras no pase nada, y mientras una acción no intervenga en ese campo. Ejemplo, entre las láminas de un condensador eléctrico reina un campo eléctrico que se mantiene estático, existiendo una gran indiferencia, donde se puede ejercer atracciones o repulsiones, o sea, contracciones y expansiones, alterando ese equilibrio de potencialidad. Bueno, mis hermanos y mis amigos, eso es lo que hacemos cada uno de nosotros. Estamos alterando o modificando ese campo a voluntad. Ese campo te está dando todo lo que tú estés proyectando, ¿verdad? Y ordenando, como les decía en la clase precisamente el martes pasado, ¿verdad? Ese campo unificado es un campo de fuerzas que está esperando, ¿verdad?, a que tú des la orden de lo que tú quieras y ese campo te va a dar eso que tú quieres, ¿verdad? Si tuviéramos la idea perfectamente bien establecida en nuestra mente, ¿verdad?, eso se haría inmediatamente. Es como, les pongo el ejemplo del Maestro Jesús. El Maestro Jesús imaginaba, visualizaba y nombraba, y ahí estaba la cosa que él nombraba, ¿verdad?, directita, así, instantáneamente. Pero nosotros, como no lo creemos, como pensamos que es algo muy diferente, que es algo muy, vamos a decir, difícil de manejar, entonces no creemos y entonces
no realizamos la creación así, instantánea, sino que nos tardamos más tiempo, ¿verdad? Entonces, como dice aquí, dice, donde se puede ejercer atracciones o repulsiones. Atracciones significa que estamos materializando y repulsiones estamos expandiendo, ¿verdad? También, como les explicaba en la clase, ¿verdad? Uno en sí mismo, ¿verdad? Es esa atracción y esa repulsión. Cuando uno respira, ¿verdad? Se materializa. Cuando uno inspira o expira el aire hacia afuera, expulsa el aire hacia afuera, pues nos expandimos. Entonces, como quien dice, estamos aquí y luego no estamos aquí. O sea, estoy y no estoy. Pero como es un cambio muy rápido, no nos damos cuenta, no podemos detectar la diferencia y pensamos que siempre estamos aquí. Pero realmente, cada vez que absorbemos el aire, nos materializamos. Y cuando sacamos el aire, nos expandimos o nos desmaterializamos. Pero como es muy rápido el cambio, pues no nos damos cuenta y pensamos que siempre estamos aquí. Muy bien. Siguiendo con esto, nos dice, visto de esta manera, el arquetipo es ese campo unificado puramente potencial. No manifiesta su energía latente, mientras no intervenga una acción. Cuando esto sucede, aparece la descarga fulminante, que sería la manifestación, el fenómeno físico en el campo unificado. Y es cierto, cuando se presenta ese fenómeno físico, pues aparece ya lo que es aquello que tú ordenaste, aquello que tú imaginaste, visualizaste y nombraste, ¿verdad? Y aparece en la parte externa a nosotros y lo miramos como algo separado de nosotros, ¿verdad? Pero realmente, ¿dónde está eso que estás proyectando hacia afuera? Pues está dentro de ti, dentro de cada uno de nosotros. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Pues estamos haciendo posible que esa creación interna aparezca exactamente igual afuera de nosotros. Y eso es lo que más o menos estábamos viendo ayer en la película esa que fuimos a ver, que habla de este campo cuántico, perdón. Entonces, continuando con esto, nos dice, así de esta manera y en forma parecida, Dios crea todo lo que existe, ¿verdad? Partículas elementales, átomos, moléculas, células, objetos, seres vivientes, hombre, mujer, planetas, galaxias, sistemas solares, estrellas, etc., siendo todas ellas manifestaciones de Dios, lo cual nos muestra que nosotros no podemos conocer a Dios en sí, pues solo podemos sentirlo a través de sus manifestaciones, siendo el mismo el creador y lo creado. Pues toda esa manifestación de materia que vemos afuera de nosotros solo son puntos excitados del campo unificado, que en este caso llamaremos Dios, o lo que es lo mismo, la materia física es Dios coagulado o densificado. El universo es Dios desplegado, ver Génesis 1:6. Pues el mínimo punto o quarks, ¿verdad?, que llaman los científicos ahora en la actualidad, pues han llegado a encontrar que ese punto pues ya es el punto más ya ínfimo, o sea, ese punto es donde ya la materia se transforma en espíritu. Entonces dice, el mínimo punto quark en el espacio es la manifestación sensible de Dios. Así, de este modo aparece la materia física. Nosotros estamos hechos con ella y nos rodea. Nosotros la miramos, la cualificamos, la acariciamos, nos apoyamos en ella, la utilizamos o chocamos con ella. Entonces surge la pregunta, ¿qué es lo que encontramos en las profundidades de la misma, o sea, de la materia? Protones, neutrones, electrones, conciencia, mente, energía, nada, Dios. Y es cierto, ¿qué encuentran los científicos cuando analizan la materia? Pues nada, no encuentran nada. ¿Por qué? Porque van hacia atrás, vamos a decir, materia física, van hacia atrás y llegan a ese punto, ese quark, ¿verdad?, que ya no es nada, es un punto infinitesimal, ¿verdad? Y después de eso, nada. Entonces, ahora sí, toda la materia no es más que un cúmulo de campos de energía que están en un gran campo unificado. Ahí está
toda la clave de lo que es el mundo físico-material. Entonces, como dice, aquí solo hay protones, neutrones, electrones, que es el átomo que dijimos ahorita al principio. Conciencia, conciencia. ¿Por qué? Porque la conciencia es la que califica. Yo me estoy viendo, sí, pero ¿quién es el que me está diciendo que me estoy viendo? Pues es la conciencia. Dice, mente, ¿dónde estoy viendo eso que llamo mundo físico? Pues en esa pantalla blanca que se llama mente. Y por lo tanto llego a esa nada, a ese Dios, a ese origen o fuente de vida eterna o fuente de gloria, como dicen en las Escrituras. Dice, ¿qué es lo que existe detrás del espejo de las apariencias? O sea, ¿qué es lo que existe detrás de lo que llamamos materia física? Dice, la respuesta es sí. Nosotros estamos inmersos total y completamente dentro de la ilusión. Sí, es una ilusión, es una proyección, ¿verdad? De ti, de ti, de ti, de mí y de todos los que estamos habitando este sistema de cosas, ¿verdad? Dice, la materia no existe, no hay ninguna materia dentro de la materia. Dice, pero ¿qué es lo que existe realmente? Entonces, ¿qué es lo que existe realmente si no hay nada? Si esa materia no es nada, ¿verdad? Y pues ahorita me estoy recordando, ¿verdad? Que los científicos han llegado a establecer que el cuerpo físico, o sea, esto que vemos todos los días de carne y hueso, ¿verdad? Está un 99.37% vacío y un 0.67% es material. Entonces, es casi vacío, casi nada, ¿verdad? Bueno, entonces nos dice, ¿y cómo nos veríamos a nosotros? ¿Y cómo veríamos nosotros las cosas si nuestros ojos pudieran ver a través de los átomos? Entonces dice, la materia no existe materialmente, pues está constituida de cosas intangibles, pues a nuestros ojos se ve solo vacío. Es energía que se estructura de una forma más o menos estable, forma que le da el gran pensador. ¿Y quién es el gran pensador? Pues el gran pensador es Papá Dios, Abba. Les digo yo en las clases, ¿verdad? Todo lo que se ha pensado, todo lo que se está pensando ahorita y todo lo que se va a pensar ya fue pensado por Él. Y por eso nosotros mencionamos al pensador impensado que nos pensó, ¿verdad? Ese es Dios, o si quieren llamarle el yo superior, o el maestro interno, como ustedes quieran llamarle, ¿verdad? Dice, la materia se disgrega en energía y se disuelve en elementos compuestos de pura velocidad, es decir, de espacio-tiempo, de vacío, sí, pero de vacío lleno de campos de fuerza que hacen posible la manifestación de la energía en forma, color, olor y sonido. Y es cierto, todo es pura velocidad. Por eso Einstein revoluciona a toda la ciencia y al mundo cuando da a conocer su formulita básica: energía es igual a masa por velocidad de la luz al cuadrado. Y ahí está la clave, mis hermanos: velocidad de la luz al cuadrado. Y si nos vamos a Génesis, vamos a encontrar lo mismo. Ahí dice que Dios, ¿verdad? En el principio pues no había nada, todo era oscuridad y había una profundidad acuosa, ¿verdad? Y el Espíritu de Dios se movía sobre la haz de las aguas. Bueno, ahí nos está diciendo que hay una energía activa, ¿verdad?, que está actuando sobre esa masa de profundidad acuosa, ¿verdad?, que es pasiva, y por lo general, al haber esas dos acciones, hay una reacción neutra. Pero luego más adelante dice, y Dios dijo, hágase la luz, y la luz se hizo, y con la luz inicia toda la creación. Entonces nos está diciendo que la luz es la base de toda la manifestación, llámese mineral, vegetal, animal, humano, ángel, arcángel, trono, potestad. Todo es luz, ¿verdad? Y como les decía ahorita al principio, en el átomo precisamente hay una
fuerza centrífuga, ¿verdad? Y una fuerza centrípeta, o sea, una fuerza de repulsión y una fuerza de atracción. Bueno, pues la de atracción es la luz y la de repulsión es lo que es la diversidad, lo que es todo lo que es materia física. Bien, entonces, volviendo a esto, nos dice, dicho de otra manera, la materia está integrada por partículas que son puntos o quarks excitados de un campo electromagnético, o dicho de otra forma, nada. Y es cierto, no es más que puntos excitados, puntos vibrátiles, puntos en movimiento. Y como les decía en la clase, ¿verdad? Cuando hay movimiento, hay vida, ¿verdad? Y ese movimiento es en forma de onda, ¿verdad? Incluso hasta se oye un sonido, ¿verdad? Como si fuera una serpiente. Bueno, pues eso lo pueden ustedes comprobar muy fácil. Si van a donde están las torres esas de alta tensión, ¿verdad? Que llevan 5000 o no sé cuántos watts de potencia o no sé qué, ¿verdad? Entonces, si nos ponemos debajo de esas torres, ¿verdad? Vamos a sentir esa energía que hasta se nos enchina lo que es el cuerpo, la piel se nos enchina, ¿verdad? Y oímos que hace donde va pasando esa energía. Bueno, pues no es más que esto que acabamos de decir, ¿verdad? Es un campo electromagnético. Y luego nos dice, es la abstracción pura, ninguna materia en sí, la abstracción pura, ninguna materia en sí, solo la electricidad generada por el verbo. Y es cierto, en las clases, ¿verdad? Cuando les digo yo lo que es el verbo, les digo, pónganse la mano en su boca y digan cualquier cosa. Y entonces ellos sienten como un aliento, un calorcillo, una vibración, algo que pega en la mano. Entonces ese es el verbo, esa es la potencia del verbo, que es el que hace posible la manifestación de la idea o del pensamiento o de la potencialidad, ¿verdad? Y con el verbo lo actualizamos o lo materializamos. Entonces, como les decía, el Maestro Jesús imaginaba, visualizaba y nombraba, y aparecía la cosa nombrada, o sea, se manifestaba inmediatamente. ¿Por qué? Porque él tenía la seguridad, él sabía cómo manejar esa energía de ese campo unificado. Ahora, nosotros pues también hacemos lo mismo. Estamos imaginando, visualizando y nombrando lo que queremos, pero como no le damos suficiente poder a esa energía de vibración, pues se tarda un poco más y pensamos que todo lo que vemos afuera es algo separado de nosotros. Pensamos que no tenemos poder alguno sobre eso y pensamos que somos arrollados por esas cosas externas, siendo que nosotros somos los que estamos generando y proyectando esas cosas externas. Cuando sepamos eso y lleguemos a un manejo correcto de estas energías, entonces seremos lo que somos, los proyectores del mundo físico material, pero realmente conscientes de ese poder de proyección. Muy bien, dice, el universo es un formidable depósito de ondas electromagnéticas, existiendo un campo unificado de fuerzas, las cuales no pueden ser sensibles, ni verlas físicamente. Es una fuerza potencial y colosal, sin que pase nada. Todo está estático, en espera. Solo existe el vacío, la nada, la indiferencia. En un instante, el campo sufre una excitación, una acción que genera una reacción y manifiesta su presencia. Aparece un fenómeno venido de quién sabe dónde. Es un protón, o sea, un punto infinitesimal, ¿verdad? Que constituirá un núcleo de un futuro átomo de hidrógeno. Pero dicho protón no es más que una manifestación del campo, no es material, es solo una ilusión, un engaño, una forma ilusoria. Y es cierto, si nosotros vamos a
a la tabla periódica, nos vamos a dar cuenta de que pues hay, no sé, 120 o 130 elementos, ¿verdad? Pero empieza con el hidrógeno, el átomo de hidrógeno, luego el helio, luego el tritio, luego el deuterio, luego el bromo y hasta el oro y hasta el uranio, ¿verdad? Que ya son los más últimos que se han descubierto, ¿verdad? Entonces, pero nos damos cuenta que todo es ese hidrógeno, ¿verdad? Que es la parte fundamental o la mínima presencia, ¿verdad? Física o material. El átomo de hidrógeno es la base de todos los elementos que aparecen en la tabla periódica. Nada más es un hidrógeno, dos hidrógenos, tres hidrógenos, cuatro hidrógenos, y así nos va dando diferentes elementos. Pero la base de toda esa materia es el hidrógeno. Y el hidrógeno no es más que un protón y un electrón que está girando alrededor de él. Un protón en el núcleo y un electrón que está girando alrededor del núcleo, ¿verdad? Y que realmente es la base de todo lo que es físico-material. Y luego dice, es energía estructurada en una especie de globo de energía, como si ésta se hubiera puesto a soplar, como una pompa de jabón. Y es cierto, se representa así como una esfera translúcida o transparente, ¿verdad? Que está vacía y se ve vacía. Y sin embargo, pues es un campo, un pequeño campo de energía, ¿verdad? Que nos está dando la idea de cómo se va a conformar la materia física, que no es más que el aglomerado de esas pequeñas burbujas, ¿verdad? O vacíos para conformar lo que se llama la materia física. Llámesele mineral, vegetal, animal, humano, ¿verdad? Todo está constituido por esos globulitos o esas esferitas o esas pompas de jabón. Muy bien. Dice, nuestros cuerpos físicos y el mundo material, tal como lo conocemos, están hechos de energía, al igual que el universo entero. Es más, todo está hecho de energía que se contrae en sí misma. Es cierto, es energía que se contrae en sí misma. Cuando estamos en la clase de mente, ¿verdad? Ahí nos damos cuenta de que esa energía vibratoria, ese movimiento, ¿verdad? Que está en forma de ondas y que hace, ¿verdad? Al encontrar un obstáculo, ¿verdad? Se enrolla y empieza a hacerse como una bobina, o si quieren verlo, como una pelota de béisbol, ¿verdad? Que es una pelota de béisbol. Si nosotros le quitamos lo que es el forro, ¿verdad? Vamos a encontrar que es puro hilo. Y tú empiezas a sacar la punta de ese hilo y lo sacas y lo sacas y lo sacas. Y se hace una madeja y queda un núcleo de hule duro, ¿verdad? Más o menos, ¿qué les diré? Del tamaño de unos 2 centímetros, ¿verdad? De diámetro. Entonces, esa bola que físicamente puede matar a una persona si le dan la cabeza, ¿verdad? O puede quebrar un vidrio o puede abollar a un carro, ¿verdad? En forma compacta con su forro de cuero, ¿verdad? La deshacemos y no es más que un montoncito de hilo, ¿verdad? Y un núcleo de hule, ¿verdad? Entonces nos damos cuenta que realmente es una ilusión hecha por ese hilo y ese forro, ¿verdad? Para hacerlo compacto. Bueno, pues aquí es lo mismo, es un núcleo, ¿verdad? Que se supone que es denso y un electrón que está girando alrededor, que es el que forma lo que es el cuero de la pelota. Muy bien. Entonces nos dice, es energía que se contrae en sí misma. O sea, al estar en movimiento y encontrar ese obstáculo, empieza a enrollarse como una bobina, ¿verdad? Y nos da la materia física. Pero no es más que esa energía que está enrollada. Bueno, también ahorita me están diciendo que lo haga como ejemplo el kundalini. El kundalini pues es una serpiente que está enroscada y al enroscarse forma una masa sólida, ¿verdad? Y cuando se mueve, entonces se mueve en forma de onda.
Bueno, pues aquí es lo mismo, es una energía que está vibrando en forma de onda, pero al encontrar un obstáculo, vuelvo a decir, se enrolla, se enrolla, se enrolla y genera lo que es la materia. Bien, pero es energía. Dice, entonces, en base a todo esto que hemos visto hasta aquí, podemos exponer el siguiente razonamiento. Así como aparece un protón, después un neutrino, después un electrón, y entonces se presenta un átomo. Después se agregan otros átomos y se presenta una molécula. Después se agregan otras moléculas y aparece una célula. Después se agregan otras células y aparecen tejidos. Después se agregan otros tejidos y aparecen los órganos. Después se agregan otros órganos y aparece el ser humano, conformado por los 7 rayos o luces y con las 7 notas de la armonía. Y de esta manera aparece todo el mundo físico material, incluyendo al universo. Y es cierto, como hablamos en las clases, ¿verdad? Pues Dios es un ser infinito, ¿verdad? Que como todo es Él y no hay un lugar donde no esté Él, entonces Él no puede sacar la creación hacia afuera de Él. Entonces, ¿dónde crea? Pues crea dentro de Él, ¿verdad? Con su material y con todo lo de Él está creando las cosas. Muy bien. Pero entonces, ¿cómo Él hace para que esa creación aparezca fuera, ¿verdad? De Él. Bueno, entonces nos crea a ti, a ti, a ti, a mí, ¿verdad? Al hombre y a la mujer, para que saquen esa creación hacia afuera y la veamos afuera como nuestro mundo físico material, ¿verdad? Esa es la clave de la creación. Dios necesita de ti, de ti, de ti, de mí, para hacer eso posible. De otra manera, sería puro espíritu, no habría nada, sería puro espíritu. Pero te crea a ti, a ti, a ti y a mí, y entonces ahora sí, por medio de ese artificio, va a sacar hacia afuera, aparentemente, lo que está dentro, ¿verdad? Y es lo que llamamos nuestro mundo físico material. Bien, por eso dice aquí, aparece el ser humano conformado por los 7 rayos o luces, y si ustedes se fijan, pues como menciona Génesis, él se tarda 7 días en hacer toda la creación. Bueno, pues cada día es un rayo, ¿verdad? Y como les menciono en lo que son los centros de energía, pues tenemos el rayo violeta, el rayo lila, el rayo azul, el rayo amarillo, el rayo verde, el rayo naranja y el rayo rojo en nuestra constitución. Y también tenemos las notas musicales. Tenemos el do, re, mi, fa, sol, la, si. Entonces, al conjuntarse esa energía con esa vibración, ¿verdad? Nos da la forma. ¿Y qué es la forma? Pues una piedra, un vegetal, un animal, un hombre, una mujer, ¿verdad? Y por lo tanto, todo lo que llamamos mundo físico, esa es la forma, ¿verdad? Entonces, como dice aquí, el ser humano conformado con los 7 rayos o luces y con las 7 notas de la armonía. Y de esa manera o de esta manera aparece todo el mundo físico. Aparece todo el mundo físico. ¿Por qué? Porque ya estás tú y yo, ¿verdad? Para poder aparecer aparentemente afuera de nosotros ese mundo que llamamos mundo externo o mundo físico material o materia física, ¿verdad? Pero que no es más que una proyección ideal de cada uno de nosotros. Por eso se llama potencialidad a lo que es idea, a lo que es pensamiento, y se llama actualización a lo que llamamos materia física. Y luego nos dice, en este punto nos es conveniente hacer notar que a todo lo que llamamos materia es el resultado de una reunión, pero no hay nada, no existe nada. La materia tal y cual y como la conocemos, ¿verdad? Pues solo es un gran holograma, el que registramos e interpretamos como realidad por medio de nuestros sentidos
físicos, leídos e interpretados por nuestra alma, conciencia de yo. Y es cierto, nuestra alma pues es esa luz interna que tenemos entre los dos tálamos y en la parte central de nuestro cerebro, ¿verdad? Que es una luz que está leyendo todo ese juego de luces, como estamos mencionando ahorita, ¿verdad? En ese campo, y nos está dando esa escena que llamamos mundo físico. Por ejemplo, ahorita estoy viendo esta escena, ¿verdad? Pero la estoy viendo a través de mis 5 sentidos: vista, oído, olfato, gusto, tacto, que van hacia adentro a la información, la llevan al cerebro. En el cerebro está el alma ahí, viendo como en un monitor todo lo que está recibiendo, y conforma una escena, y esa escena es lo que estoy viendo afuera de mí, pero esa escena está dentro de mí, ¿verdad? Entonces eso es en sí lo que es el campo unificado y la función que tiene el campo unificado para poder manifestar todo lo que llamamos mundo físico material o mundo real. Pero ahora vamos a entender y comprender que pues es una realidad para la conciencia que lo está proyectando, pero no es real, ¿verdad? Lo real está dentro de cada uno de nosotros. Y como les menciono también en las clases, ¿verdad? Pues en ese punto, en tu corazón, ahí está todo, ahí encuentras todo, toda la creación está ahí, desde que Dios dijo hágase la luz hasta que todo regrese a Él, ¿verdad? Entonces, ¿qué hay que hacer para entender y comprender esto? Pues meternos todos los días ahí, en ese corazón, estar ahí diariamente. No se lleva más que 5 minutos, 2 minutos con los ojos cerrados, ojos abiertos, ya me brinqué. Ojos abiertos 2 minutos, viendo el corazón, y luego 2 minutos ojos cerrados, y luego 1 minuto de descanso. Son 5 minutos diarios lo que hay que hacer, y con eso no se imaginan lo que van a ganar, no se imaginan lo que van a entender y comprender, no se imaginan lo que van a obtener de control primero sobre ustedes mismos, y luego sobre todo su entorno, llámesele como se llame, ¿verdad? Entonces, todo está ahí en ese punto infinitesimal que está en tu corazón, ese punto eléctrico. Yo le llamaría el punto eléctrico organizador, ¿verdad? Y sin embargo, hay muchas teorías, ¿verdad? Pues los judíos le llaman la Shekinah, o esa luz, esa chispa de luz, ¿verdad? Que está en todos y cada uno de nosotros. Entonces, mis compañeros y mis amigos, no me queda más que agradecerles este tiempo, que me escuchan, que me ven, compartir conmigo pues esta información tan hermosa y grandiosa, ¿verdad? Y pues desearles que estén todos perfectamente bien, que todo esté pleno de felicidad, de dicha, de prosperidad, ¿verdad? Y pues si quieren compartir conmigo alguna idea, duda, comentario, ¿verdad? Pueden comunicarse al teléfono 81 86 87 0529, ¿verdad? Y ahí estoy a sus órdenes para cualquier aclaración. Recuerde que estamos en San Nicolás, en Lerdo de Tejada 503, Colonia Getsemaní, ¿verdad? Estamos los lunes, los martes y los miércoles de 7 a 9 de la noche, impartiendo allí las clases. El jueves estoy aquí en el centro, lo que es Juan Ignacio Ramón, 415 Poniente, entre Serafín Peña y Porfirio Díaz, a 2 cuadras de la Purísima y 1 cuadra de lo que es la Plaza del Mediterráneo. Ahí estoy los jueves de 7 a 9 para compartir con ustedes lo que ustedes gusten compartir conmigo, ¿verdad? Entonces no me queda más que decirles: mi corazón es tu corazón, y nos veremos aquí el próximo sábado en Sábados con Ava. Yo soy Juan Baldomero Luna Vázquez, y les deseo amor, dicha, felicidad, prosperidad, paz, armonía, salud y poder. Muchas gracias y felicidades.